Oh, ¡Bien! Ahora sí, espera, ahora sí. espera. Dime Espera, que que le he sí. dado a cancelar y de repente ha funcionado. A ver, lo que pasa que ahora, espérate un segundo, ahora sí. Muy Buenas. buenas, buenas a ¿Qué todos. Nada, tal? ¿qué tal? Bien, aquí justo que me has pillado, que estaba intentando conectarme y me has pillado con las manos en la masa, ya sabes, siempre Oh, claro. aquí terminando, que tenía que dar unas clases y ya te digo, yo creo que es que está saturado el Instagram, ¿no? Parece que costaba un poco comenzar ahí. Esto es como cuando empiezas a tocar la guitarra, que al principio estás con las manos frías, ¿sabes? Hasta que ya poco a poco empiezas a tocar y entrar en calor. Pues yo creo que al Instagram le ha pasado lo mismo. Tenía que suceder algo, no pasa más. Aquí No pasa estamos nada, ya estamos aquí, ya estamos y aquí. nada, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar al otro lado, por haber cuadrado agendas conmigo. gracias a ti Y estamos por la aquí, invitación, un placer. sí, estamos aquí un poquito para que nos cuentes, por si hay gente que no te conoce, que nos cuentes un poquito más sobre ti y sobre todo para hablar de esa súper pedazo de masterclass que estás preparando. Claro que sí. Y bueno, pues nada, cuéntanos, yo creo que vamos a empezar por el principio, lo más fácil, tu trayectoria musical, si nos quieres contar al respecto. Claro que sí, pues mira, hoy que empezaba un poco a recordar, ¿no? Mis inicios, que supongo que, bueno, aunque no hemos, que conste que no sé ninguna de las preguntas que me vas a hacer, pero bueno, supongo que siempre es bonito también recordar, ¿no? Los inicios de todos, ¿no? En este caso, yo recordaba hoy, ¿no? Haciendo un poco de memoria cómo fueron mis inicios, ¿no? Y he tenido la suerte de haber nacido en una familia de hermanos en la que tengo dos hermanos que son músicos también profesionales. Y aunque yo con ellos soy el pequeño y soy el que más diferencia de edad me llevo con todos ellos, recuerdo que cuando era muy pequeño, mi hermano Oscar ya estaba trasteando con algún teclado que había por casa de estos pequeños, ¿sabes? Y luego mi hermano el mayor y el segundo y Javi, que son Oscar y Javi son los otros dos músicos también, que por ellos también un poco he tenido también junto con mi hermano mayor, que era un amante de la música y era el más rockero de todos. Ellos tenían los pelos largos, llevaban los pantalones estos ajustados, ¿sabes? Y recuerdo, fíjate, anécdotas muy divertidas, teniendo 3 años o 4 años, estar viendo videoclips de heavy, pero más heavy que el viento. O sea, mis hermanos eran heavy si les molaban el hard rock. Entonces, claro, con esa influencia tan temprana, cómo no me iba a enamorar de la música, ¿sabes? Era algo, vamos, algo inevitable, ¿no? Mm. Entonces, claro, por un lado estaban ellos que aparte de estar estudiando y demás, empezaron a formar una banda con los amigos y a mí no me hacían ni caso. Claro, obviamente porque yo era un enano, ¿sabes? Era un bebé casi. Pero sí que ya iba pillando yo el boli y el papel y decía, oye, a mí esto realmente me gusta, ¿no? Yo realmente siento algo cuando estaban ellos tocando y yo estaba siempre escuchando música en casa, ¿no? Mis padres también siempre han sido amantes de la música, pero no hasta el punto de quererse dedicar a ella, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues ellos también estaban escuchando siempre música y demás. Luego, lamentablemente, nos quedamos sin mi padre, que eso fue un golpe muy duro. Y por aquella época yo tenía ya 13 años y sí que había tenido ya contacto con instrumentos porque ya te digo, como mis hermanos tenían la banda aquella con sus amigos, recuerdo con 9 años que a veces me escondía yo en la habitación tocando el bajo, porque guitarra era como algo, había una sin cuerdas en casa, pero sí que estaban ellos a veces en los ensayos, ¿no? Y cuando estaban ensayando y se iban para hacer un descanso, yo me metía y ya cogía el bajo para empezar a tocar, intentar sacarme canciones de oído. Y con la batería también me pasaba. Con la batería teníamos una casa allí en la Sierra de Madrid y mi padre les había hecho una habitación que era como un garaje y recuerdo que se lo había insonorizado con los típicos cartones estos de los huevos, ¿sabes? Que antiguamente decían que, bueno, y es cierto, ¿no? Que eso aísla muy bien el sonido en las habitaciones. Era un método barato para poder aislar una habitación y poder ensayar, ¿no? Entonces íbamos allí los fines de semana y lo mismo, cuando a veces iba yo solo con mis padres y mis hermanos no venían, como mi hermano Javi tenía la batería montada, pues yo me cogía el Wallman de aquella época con las cintas, ¿no? E intentaba simular los sonidos de batería, ¿no? Al principio muy simples, ¿no? Con los patrones muy sencillos.
Y todo esto iba avanzando hasta que llegó un punto que realmente dije, ostras, es que esto forma parte de mi vida y necesito plantearme el dedicarme a ello, porque realmente me llama tanto la atención y me gusta tanto que quiero aprender más, ¿no? Claro, por aquella época, ahora la gente que nos esté escuchando, yo no sé si habrá gente más jóvenes que nosotros, pero en aquella época tú sabes que era muy difícil el acceder a la información porque no teníamos internet. Yo recuerdo ir a tiendas de música que estaba como loco para poderme comprar un libro. Cuando ya empecé con la guitarra, que fue como a los... En serio, ya que ya pude tener acceso a ella, porque al principio me costó. Mucha gente se ríe porque dicen, ah, claro, tú como has tenido hermanos músicos, y realmente lo que me ocurrió es que como en aquella época mi padre falleció, pues claro, fue un shock, ¿no? Familiar muy fuerte, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando de repente un día me siento con mi madre y le dije que realmente quería estudiar música, ella me intentaba quitar la idea de la cabeza, ¿no? Por lo típico de, no, que la música no es segura, mira a tus hermanos, que hay veces que tienen más trabajo, otros menos y tal. Pero realmente lo duro de esto es que cuando tienes una vocación por algo, no lo puedes dejar. Es algo que es mucho más fuerte de la propia elección de vida que tú puedas decir, sí, pues me voy a dedicar a esto porque me va a dar dinero, una profesión. En realidad, yo lo que veía era el elegir algo que me hiciese feliz, lo primero, ¿no? Porque al final es lo que uno piensa cuando te planteas dedicar la mayor parte de tu vida a algo, ¿no? El hecho que te haga hacer una actividad por tantos años y seguir aprendiendo, porque esto es infinito, el hecho de que siempre tengas esa motivación, ¿no? Esa curiosidad o motivación, que yo a veces que lo digo con los alumnos, cuando a mí me ven súper apasionado, ellos me dicen, Jolín, es que tú emanas una positividad, una pasión y una alegría, y yo siempre se lo digo, yo me siento como si empezase hace 3 meses que hubiese hecho que empezase a tocar la guitarra, ¿no? Porque veo que es un universo tan amplio, hay tanto que hacer todavía, hay tantas formas diferentes de expresarse, ¿no? Que es una gozada, ¿no? Entonces ya te digo que fueron esos inicios desde siendo prácticamente bebé, que tuve contacto directo a través de mis hermanos, hasta que luego, ya siendo adolescente, fue cuando realmente me planteé el hecho de decir, me quiero dedicar a esto, ¿no? Y entonces empezar a descubrir cuáles eran las rutas en aquel momento en Madrid, que era donde yo estaba viviendo, las que podía seguir para seguir formándome bien, ¿no? Para decir, quiero estudiar, quiero hacerlo como una profesión. En aquella época, como comentábamos antes del Internet, era súper complejo porque no había nada más que el conservatorio, ¿sabes? No había nada de escuelas modernas como hoy en día se conocen, y si las había, pues yo no las conocía en aquel momento, ¿no? Luego, posteriormente, sí que he ido conociendo que había escuelas, pero eran de enseñanza no reglada, no eran oficiales, con lo cual yo lo tenía más complejo para convencer a mi madre de decir, oye, que me quiero apuntar a este sitio, tal y cual, no sé qué. Entonces, eso sumado a que encima ella se quedó viuda con 5 hijos, y que el hecho de pagar unas clases de música era algo que era un poco como un lujo, ¿no? Por así decirlo. Pues claro, yo para intentar quitar peso de alguna manera lo que hacía era que al poco tiempo, cuando ya empecé a trabajar, que al principio empecé a trabajar de otros trabajos totalmente diferentes, pues iba ahorrando dinero, y con ese dinero que iba ahorrando, pues me iba apuntando a lo mejor a clases particulares con gente que conocía, que me gustaba, y eso fue de alguna manera el comienzo, que no fue para nada fácil, porque ya te digo que en aquella época no había información así tan accesible como tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, y después de toda esta época ya me puse a estudiar durante un año. Recuerdo que el primer profesor que tuve era un amigo de mis hermanos, que era guitarrista, y de hecho es curioso porque mantenemos amistad. Después de más de 20 años que han pasado, él está viviendo en Los Ángeles, lleva ya muchos años allí, y solemos hablar muy a menudo, ¿no? Además que el tío es un tío fantástico, y yo siempre se lo digo, le digo, Jolín, ¿te acuerdas? Digo, cuando iba allí, me acuerdo en Tetuán, allí en Madrid, cerca de Plaza Castilla, él tenía también, además tuvimos en común que él también perdió a su padre, con lo cual se creó un vínculo muy guay entre él y yo, ¿no? Y yo estaba hambriento por aprender, ¿sabes? Cuando le conocí a él. Recuerdo que iba a las clases con él y me decía, pero ¿cómo es posible que ya estés haciendo solos con pentatónicas? Dice, y no sepas tocar 4 acordes. Y yo decía, yo qué sé, digo, si yo lo primero que hice fue
comprarme la guitarra, que recuerdo que cuando me compré la primera guitarra era una Yamaha, y recuerdo que fui con mi hermano Oscar a una tienda y el chico que estaba en la tienda me dijo, pues mira, te puedes comprar esta, que es una guitarra versátil y tal y cual. Y mi madre no quería que me comprara la guitarra, porque de hecho, en aquel transcurso de tiempo, y estoy hablando de los 15 años, cuando yo tenía 15 años, recuerdo que una vecina mía tenía una guitarra eléctrica y era lo más cercano que yo había podido acceder a una guitarra eléctrica, ¿sabes? Ahora parece como que cuentas esto y la gente dirá, "Va, está loco", o lo que sea. Antes era muy complejo porque yo con esas edades, acuérdate que tampoco había la facilidad de transporte público, tampoco como para moverte al centro de la ciudad y conocer las tiendas que había de música, ¿no? Entonces siempre tirabas un poco de lo que tenías alrededor en el barrio, ¿no? Y esta vecina era súper graciosa porque ella tenía su guitarra eléctrica, no la tocaba, tenía, creo que era una Samick, ¿sabes? De la marca Samick, y era una guitarra económica. Y entonces era muy gracioso porque el vecino que tenía esta vecina, él y yo éramos amigos, ¿no? Y él se había comprado un bajo. Y la ilusión nuestra era formar nuestra propia banda, porque como mis hermanos eran mucho más mayores que yo ni me planteaba el hacer nada con ellos, ¿no? En aquella época que, a ver, no eran mucho más mayores, pero yo con Oscar me llevo 7 años y con Javi 9. Y claro, en esa época sí que había, sabes que a lo mejor ya cuando eres más adulto el salto de edad no se nota tanto, pero en esas edades sí que se nota un poco más. Entonces ya te digo que siempre se lo tendré eternamente agradecido a esta vecina porque me dijo al principio, antes de comprarme yo esta primera guitarra Yamaha que te comentaba, ella me dijo, mira, llévate esta guitarra a casa, dice, porque yo se la quería pagar y comprársela, ¿no? Y ella me dijo, mira, dice, no la quiero vender porque tengo mucho cariño a esta guitarra, dice, pero yo te la dejo. Y entonces me la dejó y fue como un poco decepción, porque al llevarla a casa y enseñársela a mi madre me dijo, devuélvele la guitarra ahora mismo. Y yo decía, ¿pero por qué? Digo, si me la ha dejado porque quiero aprender y tal y cual, no sé qué. Y me decía, no, devuélvesela a ver si se la vas a romper y tal y cual, no sé qué. Total, que lo que hacía era, la tenía en el armario, ¿sabes? Escondida, y cuando de repente estaba en casa y mi madre no se daba cuenta o no me escuchaba, yo me ponía a tocar la guitarra sin enchufar y sin nada, ¿no? Y claro, ya era un poco negociación, ¿no? Empecé a negociar de alguna manera con mi madre, decir, bueno, vale, pues si no me dejas o tú estás un poco incómoda por el hecho de que yo esté tocando esta guitarra, pues yo voy a mirar la manera de comprarme una, digo, porque, a ver, no es nada malo y yo quiero hacer esto, ¿no? Y meses después, recuerdo que me ofrecieron un trabajo, fíjate, de aquella época, repartiendo publicidad de inmobiliaria. ¿Sabes? Que esto además no lo he contado en directo nunca. O sea, mucha gente nos esté viendo y me conozca, fliparán, ¿no? Porque es como todo. La gente muchas veces te piensa que te has dedicado toda la vida a algo y no. Cuesta mucho hasta que al final consigues el poder establecerte, ¿no? En cualquier profesión, ¿no? Y ya te digo, fue anecdótico y duro al mismo tiempo, porque fíjate, estaba yo levantándome súper pronto por la mañana repartiendo publicidad que tenía que repartir al día, no recuerdo si eran 3.000 o 4.000 papeletas de estas de publicidad, ¿sabes? Y gracias a ese trabajo, que estuve durante unos meses, pude ahorrar el dinero para poderme comprar la primera guitarra eléctrica, ¿no? Y claro, ya a partir de ahí, pues ya como yo tenía mi guitarra que me la había comprado con mi dinero, ya mi madre era como que cambió un poco la actitud, ¿sabes? Y aunque no le terminaba de gustar, pero bueno, yo entiendo que también ella lo hacía por el bien mío, ¿no? Pensando que a lo mejor la música iba a ser bueno, como lo hemos vivido y se vive en muchas ocasiones, es una profesión que tiene sus cuestas de subida y sus cuestas de bajada, ¿no? Entonces, nada, y a raíz de ahí, ya te digo, empecé a estudiar más en serio, porque ya fue cuando me apunté con este profesor amigo que te comentaba, que ahora está en Los Ángeles, y gracias a él estuvimos año y medio aproximadamente dando clases y me explicó, digamos, todo el fundamento de teoría, ¿no? que necesitaba yo para empezar a trabajar o a empezar a entender un poco la música, ¿no? Una oportunidad llevó a la otra. Gracias a este chico también empecé a conocer yo a más gente con la que ya empecé a tocar en directo. Esto ya me pone en los 18 aproximadamente, 18 años. Y con 19, 20 años, recuerdo que con 20 años fue cuando empezó, ¿te acuerdas ya con el boom este de Operación Triunfo? Sí.
Y yo había estado tocando pues con bandas de versiones esos años, ¿no? Básicamente pues de rock and roll, todo, yo qué sé, desde los Beatles hasta los Rolling, toda la música popular que en aquella época y ahora nos mola, ¿no? Y siempre quedará un poco como dentro de la historia de la música, ¿no? De todas las bandas de Led Zeppelin, ¿sabes? Yo en aquella época estaba aprendiendo medio oído versiones y antes, que no lo he contado, pero esto es otra cosa que también yo siempre cuento a los alumnos, es cuando me preguntan ellos, pero ¿y si no había este acceso que tenemos ahora con la informática, cómo lo hacías, no? Y yo les decía siempre, digo, pues mira, tenía tantas ganas de aprender a tocar que me aprendía las melodías vocales con la guitarra de los grupos que a mí me gustaban, porque no sabía poner nada, no sabía poner ni un acorde, no encontraba las posiciones. Y es algo que intento trabajar mucho con el tema de las clases, ¿no? Con el tema de la visualización, porque no nos damos cuenta del acceso que tenemos ahora, que es muy beneficioso, pero también es muy contraproducente, porque hay una parte del cerebro que se desarrolla con el oído cuando estás haciendo este tipo de trabajo a nivel de transcripciones, a nivel de oído interno, que cuando tú lo estás viendo, por ejemplo, en YouTube, y estás viendo a alguien tocar, sí que te da cierta facilidad para aprenderlo quizás más rápido, pero es como que cuesta más interiorizarlo y hacerlo tuyo, ¿sabes? Entonces, yo eso siempre lo cuento que nunca me arrepentiré de haber crecido en esa época en la que no teníamos ese acceso, porque creo que gracias a eso también desarrollé cosas que a día de hoy ahora mismo no hubiera podido desarrollar como músico, ¿no? Entonces yo siempre por eso intento trabajar en las clases, ¿no? Y es un poco también lo que trabajaremos también en la masterclass, ¿no? Como ideas y técnicas que podamos combinar lo mejor de cada mundo, ¿no? Lo mejor de la época en la que no teníamos acceso a toda esta información y lo mejor que tenemos ahora con todas las herramientas que hay para podernos desarrollar, lo primero como personas, lo segundo como músicos y lo tercero y más importante cuando tenemos esos dos ingredientes, trabajar cómo poder transmitir esas historias que tenemos que contar a la audiencia, que al final es lo más importante, ¿no? Porque si uno puede tocar espectacularmente bien, pero no conectas con la audiencia que te está viendo, al final, a los 2 segundos, la gente desconectará y se irá, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a ver, es que cuéntame, a ver, pregúntame, porque si no ya me lío a contarte más cosas. No, bueno, más o menos nos has hablado de los 0 casi a los Sí, 20 años, ¿no? Aproximadamente. Pero en sí, algún momento de toda esta vorágine tú das el salto a convertirte en profesional. Entre medias está la formación reglada, digamos, ¿no? sí, Y de repente ya eres músico, ya te dedicas a la música a full. ¿Cómo sí. sucede? Pues mira, la primera oportunidad que tuve fue gracias a mis hermanos, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? El hecho de que haya tenido hermanos que ya estaban metidos en la música, ellos ya habían estado trabajando en aquella época, por ejemplo, mi hermano Oscar empezó a trabajar con Amistades Peligrosas, cuando Amistades Peligrosas allí en España pegó el boom, pues él estuvo trabajando con ellos y con un montón de artistas en aquella época, un montón. Yo probablemente, es que no, ni lo recuerdo porque ellos ya te digo que estaban en una película ya trabajando a nivel profesional y yo tampoco me planteaba, o sea, quería tomármelo como algo profesional, pero en ningún momento me planteaba el hecho de poder trabajar con ellos, ¿sabes? Porque como ya me había desarrollado y había crecido en la adolescencia con ese distanciamiento de edades en las que ellos ya estaban trabajando como músicos y yo estaba a mi bola intentando estudiar, aprender y conocer a gente también dentro del mundo de la música, pues no me lo planteaba. Y entonces recuerdo que, claro, ellos al mismo tiempo, según lo que ellos me han dicho, yo esto lo recuerdo por lo que ellos me han dicho, ellos llegaban a casa y entonces de repente escuchaban lo que yo estaba tocando, ¿sabes? Y entonces me decían, luego, claro, posteriormente me lo decían, en ese momento no, pero decían, joder, ¿cómo toca Carlos, no? Y eso lo está tocando él y tal. Y entonces abrían la puerta y veían que era yo el que estaba tocando, ¿no? Y entonces, claro, me decían, jolín, tal y cual, no sé qué. Y entonces hablaban entre ellos. Y en el momento que ellos debieron ver algo que de repente les daría un poco la seguridad a ellos, como para decir, oye, mira, pues me he enterado que tal artista está buscando guitarrista, están haciendo una audición, vamos a decírselo a Carlos que vaya, ¿no? Claro, yo estaba por dentro deseando tener una oportunidad así, porque no tenía los contactos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que recuerdo que pasó algo así cuando empezó lo de Operación Triunfo.
a mi hermano le habían llamado a Óscar para llevar la dirección musical de Bustamante, Verónica, y él ya llevaba años trabajando con muchos artistas, ¿no? Y entonces lo llamaron para formar la banda y no sé cómo fue, no lo recuerdo exactamente al 100%, pero básicamente él me dijo, bueno, pues hay una audición, ¿te apetece? ¿Qué te parece si tal? No sé qué. Y yo le dije, claro, yo sí a todo. Yo mi ilusión era el poder estar tocando y el tener la oportunidad. Entonces, en esa ocasión la audición fue mucho más fácil porque como él estaba como director musical, pues simplemente él me hizo la prueba para ver si yo era capaz de poder hacer el trabajo o no, ¿no? Como vio que lo podía hacer bien, pues me dio la oportunidad. Esa fue la primera oportunidad que yo tuve en contacto en la oleada de Operación Triunfo de la primera edición, que como sabes fue un boom en España, ¿no? Fue algo que yo creo que no hemos vivido nunca, o por lo menos yo no he vivido nunca después de eso, porque se unieron una serie de factores a nivel de publicidad, con televisión, a nivel de marketing, a nivel de fenómeno social, ¿sabes? Que ocurrió, que era brutal, pero brutal. O sea, yo recuerdo terminar los conciertos y a día de hoy todavía, yo sé que, yo porque me he desconectado un poco de ese mundo, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, Verónica, con la que hace poco nos mandamos un mensaje y mi hermano Oscar sigue teniendo amistad con ella, yo también, lo que pasa que como ella luego se fue a Los Ángeles, perdimos un poco el contacto, pero es una chica estupenda y la cual de aquí, si lo ve luego posteriormente, le mando un besazo. Y ya te digo que con ella, la verdad, lo pasamos súper bien. Hicimos una gira presentando el disco que sacó, creo que fue el segundo disco. Y a raíz de eso, claro, cuando terminamos esa pequeña gira, que no recuerdo cuántas fechas fueron por teatros, eh, también, claro, yo expandí un poco los contactos porque a raíz de eso también empecé a conocer más gente por mi cuenta, ¿no? Entonces, durante ese transcurso, al terminar esa gira, yo seguía tocando ya con gente que estaba más metido en el mundo profesional, iba haciendo contactos a la vez que mis hermanos también estaban haciendo lo mismo, con lo cual ellos seguían sus contactos con los que trabajaban, había veces que trabajábamos juntos y había otras veces que yo trabajaba ya con otra gente, con otros artistas, ¿no? Y la siguiente oportunidad que me ocurrió después de eso grande, que ya esa la recuerdo como otra oportunidad muy grande en la cual ya sí que aluciné como diciendo, ostras, que de repente ya esto es otra película, ¿no? Y la gente tampoco lo conoce, y lo cual yo lo comento porque a diferencia de mucha gente que muchas veces muchos músicos han renegado o lo han dicho de manera despectiva, yo no tengo ningún problema en decirlo. Y fue con el grupo Camela, ¿sabes? Que la gente, cuando a veces la gente dice, ostras, y tú y tal y cual, no sé qué, bueno, pues te lo cuento y os lo cuento a todos los que estéis escuchando. Esto fue, yo tenía 22 años, con lo cual te he comentado hasta los 20, la oportunidad con Verónica surgió por aquella época y en esos 2 años siguientes, hasta los 22, yo estuve, como te he comentado, trabajando con más artistas y demás. Y a los 22 años pasó lo mismo, pasó que mi hermano Javi empezó a trabajar con Camela y él empezó a hacer una gira con ellos y tenían muchísimo trabajo, pero muchísimo. Y además yo lo desconocía porque, claro, la imagen que teníamos de Camela a nivel nacional pues era la de Miguelito, Miguel, que también le mando un abrazo enorme desde donde esté, Diony, que era el cantante, y María Ángeles, ¿no? Y Ángeles, que era la cantante, ¿no? Y lo siguen siendo, ¿no? De hecho, ahora están ellos dos todavía y mi hermano sigue trabajando con ellos. Y claro, era un poco el punto del trío este de tecnopop gitano que no te imaginabas que llevaban una banda ahí detrás soportando el directo, dándole todo, incluso hasta a veces sonaba hasta rockera, ¿no? Porque yo no les había ido a ver nunca en directo. Y cuando mi hermano Javi hizo esta gira en el 2003, pues recuerdo que fui a verles en directo y flipé porque dije, jolín, pues fíjate que yo no me imaginaba esto, ¿no? Que Camela en directo tuviera este directo. Entonces, obviamente, tenían su música de los comienzos, en las que ellos, obviamente, tenían unos arreglos menos elaborados, pero muy comerciales, un poco basados en el estilo de música que ellos hacen, que es un tecnopop súper comercial. Y durante ese año, para mucha gente que probablemente no lo conocerá, lo que ocurrió fue que ellos empezaron a tener interés un poco con los arreglos que tenía Alejandro Sanz, ¿no? Unos arreglos un poco más italianos, más pop rock. Entonces empezaron a trabajar con Miguel Ángel Collado, que es un capo,
productor, arreglista, teclista. Ahora él está con Sergio Dalma, pero vamos, un gran musicazo. Y entonces empezaron a trabajar con él para hacer arreglos de Camela, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que la época en la que mi hermano empezó a entrar a trabajar con ellos, tenían la parte más antigua musical, pero luego tenían esta parte posterior en la que la música era, te ponías discos y parecía que estabas escuchando pues un tema tipo de pop rock, fuese de Alejandro Sanz o fuese de cualquier otro artista internacional, porque los arreglos sonaban muy bien. Y ahí es donde había más cabida para la guitarra eléctrica, puesto que la guitarra eléctrica en los temas anteriores era un poco más complicado, ¿no? El hacer a lo mejor arreglos. Entonces, esto es otra de las anécdotas también muy buenas que se me quedaron marcadas, fue que vino otro día mi hermano Javi a casa y como yo siempre, como estaba escuchando tantas cosas de ellos, cuando se tenía que aprender repertorios, al final es como que decía, bueno, pues voy a probar, ¿no? A ver si yo soy capaz de tocar esto. Ya me lo hacía como un test personal, ¿no? Y recuerdo uno de los arreglos que era con guitarra flamenca. Y yo hasta esa época tenía una guitarra con cuerdas de nylon, alhambra y demás, y empecé a trabajar también con el tema de flamenco, ¿no? Que siempre me atrajo. Y pasó lo mismo, era una falseta que había una introducción de uno de los temas de Gamela. Llegó mi hermano a casa, mi hermano Javi a casa, y yo estaba tocando ese tema, se ve que estaba la habitación cerrada, y cuando él entró, recuerdo que sí que me dijo, dice, que lo estabas tocando tú y tal, qué guay y tal. Pasaron los meses, no sé cómo fue, que al guitarrista, no sé si les haría algún otro trabajo, o cambiaron la idea de lo que fuese, y entonces empezaron a buscar otro guitarrista. Y fue cuando mi hermano me dijo, oye, están haciendo una audición para Camela, tal y cual. A mí, siendo honesto, no era lo que más me llamaba, ¿sabes? Pero mi hermano me dijo, pues una oportunidad para ti, haz la prueba, que no pierdes nada y tal y cual, y así hice. Entonces recuerdo que fui a hacer la prueba, la audición, a casa del productor, Daniel Muneta, y claro, yo estaba literalmente acojonado, porque, claro, de repente llegué allí al estudio de él y me empezó a decir, a ver, toca algo con la guitarra eléctrica. Y recuerdo que toqué una balada, llevé una backing track que tenía de Andy Timmons, que yo estaba flipado por aquella época con Andy Timmons, y toqué y improvisando y tal. Y luego con la guitarra española también toqué un cachito de un tema de Vicente Amigo, que también me gustaba mucho. ¿No? Era un poco la sinergia de los dos estilos, ¿no? Del flamenco por un lado y del rock, que era con lo que yo me había criado siempre, de estos guitarristas más de rock, ¿no? Y nada, el caso que terminé acojonado, ya te digo, la audición y me dijo el productor, me dijo, pues para tocar un Gamela, dice, vas a tocar la cuarta parte de lo que tal. Dice, pero bueno, no obstante, el tipo fue honesto y me dijo, voy a probar a más gente. Dice, y con lo que sea, pues ya te llamaré en unos días o en unas semanas y tal. Y entonces, nada, yo hice la prueba y recuerdo que pasaron como 2, 3 semanas. Un día suena el teléfono y era él, ¿no? Y entonces me dice, nada, que soy Daniel y tal y cual, que mira, y fue muy honesto conmigo, me dijo, mira, dice, he probado a varios guitarristas, dice, la mayoría de ellos más mayores que tú, con más experiencia que tú, dice, pero incluso me dio a entender como que había guitarristas que tenían más nivel que yo por la edad, pero se ve que no había encontrado ninguno que hubiera podido cubrir las dos necesidades que tenía Camela, que era, por un lado, el cubrir la parte más pop flamenco con la guitarra española y, por otro lado, la parte de guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, como que me dio a entender que mi perfil reunía un poco lo que él estaba buscando, ¿no? Y a todo esto, como te comentaba, yo por aquellos entonces ya había estado estudiando, pero no había tenido ninguna experiencia así grande de estar tocando con una audiencia de más de 10.000 personas, ¿sabes? De decir, ostras, te vas a un escenario a Asturias o por toda España, que íbamos por toda España, y de repente ves audiencias de mogollón de gente, ¿no? Que dices, con escuchas, porque vas con escuchas, no tienes la presión del volumen de un escenario como cuando estás en salas pequeñas. Y claro, para mí fue estupendo. Recuerdo que el primer concierto, de hecho, fue allí en Asturias y yo estaba acojonado. O sea, las manos ni se me movían de los nervios que tenía, ¿sabes? Pero luego estaba tan concentrado en hacer bien el trabajo que era más la concentración que tenía y las ganas de hacer el trabajo que al final, gracias a esa concentración, lo sacaba para adelante, porque siempre pensaba en decir, venga, tengo que dar la talla, tengo que dar todo de mí para que musicalmente hablando, tanto el artista como la banda estén cómodos con mi papel, ¿no? Y fue una anécdota que siempre se lo digo a veces a los alumnos míos,
yo ya entendía perfectamente a nivel teórico y demás, pero siempre me había guiado con esta parte de oído, ¿no? Siempre me había guiado un poco más de oído, ¿no? De tocar de oído. Y recuerdo un día en los ensayos, montando la gira de ese año, que el director musical, que era un musicazo, bueno, y es un musicazo brutal, Silvio Caña, pianista, tremendo y brutal, porque además aprendí muchísimo con él. Pues resulta que nos quedamos solos en el local y recuerdo una anécdota que me marcó, que fue la siguiente. Estábamos ensayando, ¿vale? Y vino el productor. Y entonces el productor se puso a mi lado, teníamos los dos monitores, cada músico teníamos dos monitores en estéreo, y entonces el productor me decía, no, dice, lo que estaba haciendo es estupendo. Dice, de hecho, dice, en estos temas que son más tecnopop, dice, ahí como si no quieras tocar y tal. Y entonces cuando se fue el productor, me dijo Silvio, que era el director musical, me decía, no, dice, tú vas a tocar en todos los temas. Dice, porque tú eres otro músico más, dice, y estás aquí para tocar, obviamente vamos a aprovecharte, ¿no? Y entonces recuerdo que fue un ejercicio brutal para mí porque no había arreglos en esos temas tecno, ¿sabes? Entonces yo me tenía que ir todos los días, cuando terminábamos el día de ensayo, me iba a casa, me encerraba, me ponía a escuchar los temas un montón de veces y empezaba a hacer arreglos de guitarra, ¿no? Entonces iba al día siguiente al local y lo revisaba con Silvio, que era el director musical, y me decía, pues esto sí, esto está bien, o esto tal, esto cual. Y entonces recuerdo una anécdota que me podría haber frustrado muchísimo, pero no lo hizo, al contrario, me sirvió para ponerme más las pilas. Y fue la siguiente, fue que de repente uno de los arreglos que yo traía, él me dijo, vale, está bien, pero intenta hacer esto y tal y cual. Entonces él me propuso una variación, ¿no? Y estábamos en el local de ensayo y de repente, claro, yo necesitaba tiempo para saber en qué posición iba a localizar todo esto, ¿no? Del arreglo que él me planteaba. Y tardé, pues a lo mejor estuve 2 minutos, 3 minutos pensando en la digitación, que me venía mejor y tal. Y entonces luego él me cogió en privado y me dijo, dice, mira, dice, no te puedes permitir el lujo de estar a este nivel y que esto te pase, ¿sabes? Y claro, yo me fui a casa pensando la película y dije, ostras, tiene toda la razón. Yo no me puedo permitir el lujo de estar aquí y por mi culpa que estas personas estén perdiendo el tiempo, ¿sabes? Porque al final es tiempo y es dinero, ¿no? Y eso fue un punto de inflexión para mí porque nuevamente, por un lado estaba también la dificultad de que todavía estamos hablando de ese año que sí, yo ya creo, no recuerdo si tenía internet en casa o no, pero ya te digo que iba súper lento el internet y no había, volvemos a lo mismo, no había todavía el acceso que tenemos hoy en día. Hoy en día parece tan fácil, ¿no? Yo muchas veces lo que digo a las nuevas generaciones a nivel de pedagogía y de didáctica musical es que las nuevas generaciones hoy en día están teniendo algo muy complicado y es que se están acostumbrando a que con solamente hacer un clic en su dispositivo móvil o en el ordenador ya lo tienen todo, ¿vale? Y eso es una herramienta súper poderosa y muy fuerte, pero claro, una vez que tienes todo, ¿qué haces con ello? ¿Cómo desarrollas luego tu nivel o tus habilidades para que una vez que tengas esa información puedas utilizarlas como herramienta? Yo siempre pongo el ejemplo que es como el conductor, ¿no? Que tú vas en el coche y las herramientas las tienes en el maletero, no las tienes en el asiento de copiloto, ¿no? Pero las tienes ahí por si las necesitas y bueno, pues habrá quien sepa cambiar una rueda o no, pero bueno, lo más sencillo por lo menos lo tienes ahí preparado, ¿no? O como otro ejemplo que yo también suelo poner a los alumnos, que es decir, imagínate que vives en una zona de buen clima, pueda ser Los Ángeles, en la que no necesitas abrigos, ¿no? Pues obviamente vas a tener ropa que vas a ir utilizando día a día, pero al final sería absurdo mantener un armario lleno de ropa que no te pones o no utilizas, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo más importante para mí y lo que me ha llegado a llegar al punto en el que estoy ahora es el trabajar la personalidad de cada uno, ¿no? El poder ver a un alumno, o, bueno, yo al final se convierten en amigos, ¿no? Y intento siempre el ver a través de sus ojos para intentar guiarles o ayudarles en potenciar las habilidades que ya tienen de fábrica, ¿no? Que ya vienen con ellas y poderles abrirle la mente hasta el punto de que no se vean limitados
en el hecho de que siempre hay un punto de frustración cuando estamos viendo, por ejemplo, a otros guitarristas o a otros músicos, ¿no? Y más la guitarra, que es uno de los instrumentos más competitivos, el evitar llegar al punto este en el que vas a frustrarte, ¿sabes? Porque abres internet, empiezas a ver vídeos de otros guitarristas que tocan brutal, que muchas veces no se sabe si están tocando de verdad o lo han grabado y están haciendo playback, ¿no? Entonces, al final, yo siempre digo que no es una competencia con los demás, sino con uno mismo. Es decir, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que quiero transmitir y poder utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder desarrollarte tú como persona. Porque al final, eh, el otro día, ¿no? No sé si lo comentaba una de las veces que hemos hablado tú y yo, pero veía un vídeo de Víctor Buten que se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando y me encanta, o sea, me encanta. Mira, te cuento otra cosa breve también interesante al respecto. Eh, por aquel entonces, conectándolo con Camela, ¿vale? A mí me salió al año siguiente una oportunidad para hacer la gira de Bustamante. Y obviamente, pues igual, hice el proceso con la audición y demás, y ese año, pues ya te digo, eso era la época dorada porque había muchísimo trabajo, en España era una época fenomenal y cada año, pues de repente tenía la oportunidad de estar trabajando con artistas nuevos, ¿no? Y ya te digo que eso es un poco el punto de inflexión en el que yo empecé a trabajar pues todos los años con artistas y lo mezclaba ya con grabaciones con las clases siempre lo combinaba porque siempre me gustó la enseñanza, de hecho por eso al final decidí meterme a hacer magisterio de educación musical, porque en aquella época tampoco había muchas opciones didácticas en España y como no había tampoco cursos de formación reglada de rock, ¿sabes? Yo estuve pues un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, estuve estudiando en la escuela de Jaume Pla, allí en Las Ventas, que además a Jaume también le tengo un cariño brutal porque es un tío estupendo. Y estuve estudiando con él también una temporada en función de cuando yo me podía permitir clases, porque no era siempre lo más fácil, ¿no? Para pagar clases y demás. Entonces ya te digo que toda esa combinación de experiencias me hacía seguir avanzando, ¿no? De una manera y otra y tener herramientas a mi alcance que de otra forma hubiera sido imposible, ¿no? Y gracias a esta experiencia de Camela, yo conocí también por un compañero de la universidad a otro amigo que me empezó a hablar de otro guitarrista, ¿no? Que se llama Óscar Pacho, el cual, pues, a día de hoy es como otro hermano más para mí, ¿no? Y además es un increíble guitarrista, toca brutal. Y entonces resulta que cuando me salió lo de Bustamante, yo en aquella época tenía amigos que estaban trabajando con otros artistas y con otros grupos, pero Oscar era como el ideal, ¿no? Que yo decía, jolín, si alguna vez me sale algún trabajo y no puedo hacerlo yo, le voy a llamar a él, ¿sabes? Y así fue. Me salió lo de Bustamante, lo llamé a él y a raíz de llamarlo a él, pues nada, él lo cogieron para Camela y empezó con Camela a trabajar, ¿no? Entonces resulta que él y yo empezamos a compartir mucho tiempo juntos porque empezamos también a mirar el repertorio de Camela, yo le decía un poco lo que había hecho y yo aprendía muchísimo de él porque él a nivel técnico, él estuvo estudiando en la factoría, bueno, y estuvo de profesor porque estuvo estudiando lo que él me ha contado con Kelly, que Kelly estaba en la factoría antigua y tocaba brutal, que por desgracia falleció también hace pocos años. Y Oscar pues siempre estaba, ya te digo, que la gente que la ha visto tocar a Oscar, hay algún vídeo en YouTube para la gente que lo quiera ver, se llama Oscar Pacho, y además yo lo tengo en mi perfil también, y es brutal, o sea, a mí me encantaba tocando y me encanta, y he aprendido un montón, y de hecho yo le decía, digo, quiero que me des clases, ¿sabes? En aquella época y él me decía, pero niño, dice, pero yo qué te voy a enseñar a ti, no sé qué, yo decía, ¿cómo que qué me vas a enseñar a ti? A mí, digo, me vas a enseñar muchísimo, porque, claro, él flipaba conmigo, porque él me decía, dice, yo es que flipo contigo el concepto de sonido que tienes para trabajar con artistas, y yo le decía, ya, pero yo he hecho en falta lo que tú tienes, que es el haber a lo mejor tenido más tiempo para desarrollar cosas que me gustan y demás. ¿Y por qué te cuento esto? Por lo que te iba a comentar de Víctor Buten, ¿vale? A raíz de ahí, Óscar y yo hemos compartido mucho, mucho, mucho. Yo ahora porque estoy aquí en Londres, pero él y yo quedábamos semanalmente para ir a cenar y hablar de música todo el día. Y recuerdo un día
Los dos somos de Carabanchel, además, barrio rockero por excelencia. Y nos fuimos un día a cenar, ¿no? Y entonces él y yo siempre hablábamos de música, de la enseñanza, ¿no? De cómo se debería enseñar o cómo pensábamos nosotros que se debería enseñar, ¿no? En lugar de llegar al alumno, ¿no? Como ocurre tantas veces, a mí me da mucha lástima cuando veo alumnos que me vienen y vienen totalmente capados y frustrados porque han tenido experiencias educativas con profesores que en lugar de potenciarles y ayudarles a crecer, les han limitado al punto que no saben qué hacer. O sea, por un lado, quieren dar el paso para seguir evolucionando, pero están tan capados que están totalmente perdidos, porque no tienen identidad, lo primero, porque se las ha robado por el hecho de estar corrigiéndoles constantemente, ¿no? Cuando les dicen, no, esto está mal, no, tienes que hacerlo así, o esto hay que hacerlo así, ¿no? En lugar de, como hablando Óscar y yo muchas veces que lo hablamos, ¿no? En nuestras conversaciones, hay que hacerlo de manera natural, ¿no? Como cuando tú te levantas por la mañana, ¿no? Te levantas, desayunas, haces las tareas que tengas que hacer cotidianas y lo tienes tan interiorizado que no piensas en hacerlo, ¿sabes? Es directamente lo que necesitas hacer, te organizas y ya está. ¿Qué pasa? Que intentamos, ¿no? Durante muchos años, yo lo padecí, el hecho de que a nivel de enseñanza hay tantas reglas musicales que al final lo que estás haciendo es arrebatar la libertad de quien está aprendiendo, ¿no? Decir, no, estás tan limitado a hacer esto que al final, si no tocas esta escala sobre este acorde, está mal. Si no tocas esto, tal. Y muchas veces, cuanto más aprendes es de los errores que cometes. Porque gracias a esos errores que cometes, abres nuevas puertas sonoras que no lo conseguirías de otra manera si estás tocando, pues imagínate, sobre un acorde de do mayor, do mi sol todo el rato, ¿no? Porque dices, ¿qué margen de error tengo aquí? No sé lo que va a ocurrir, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, un día recuerdo que quedé con Óscar y me dijo, tío, te tengo que pasar una masterclass de Víctor Guten que vas a flipar porque el tío explica y habla un montón de cosas tal y cual como tú y yo las hablamos, ¿no? Con ese concepto. Y le dije, ah, jolín, pues me interesa, pues vamos a verlo y tal y cual. Y entonces me lo pasó y efectivamente lo empecé a ver y aluciné porque dije, que alucine, ¿sabes? Que haya gente con este concepto también, ¿no? Que en aquel momento Óscar y yo lo hablábamos porque veíamos mucha carencia a nivel educativa, sobre todo porque haya gente que a mí también me da mucha lástima, que por necesidad se ponen a enseñar, son probablemente muchos de ellos increíbles músicos, pero el tema de la enseñanza lo hacen por necesidad, porque a lo mejor luego durante el año no tienen conciertos o no les salen trabajo y lo tienen como una especie de salvavidas, ¿no? Durante el año. En mi caso nunca fue así porque como yo tenía tantas ganas de aprender desde que empecé en esto y tuve tanta dificultad en acceder a la información, siempre, al cabo de estos años, siempre he mantenido muy viva esa motivación y ese hambre, ¿no? De decir, quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y como es algo que es infinito, pues es lo que me motiva, ¿no? Y eso es lo que siempre intento inculcar a las personas con las que tengo la oportunidad de poderles guiar, ¿no? El hecho de decir, vamos a buscar tu camino, no el mío. Yo no te quiero enseñar lo que yo he desarrollado, yo te voy a enseñar lo que quieras que te enseñe, pero lo que más te voy a ayudar va a ser a encontrar tu propia identidad en la que tú puedas desarrollarte como persona, con un que decir, y como músico, para que cuando tú pongas las manos en tu instrumento no te sientas limitado, sino que sea como cuando estamos hablando, ¿no? Que tú estás hablando y te puedes expresar como tú quieras y no estás pensando en el alfabeto, ¿no? En decir, a ver, ¿cómo formo esta palabra, ¿no? Con esta letra, con esta, sino que directamente hablas, ¿no? Y entonces, de vez en cuando, sabes que ahora en YouTube, según los vídeos que ves, te salen relacionados otros vídeos, ¿sabes? Por el algoritmo, ¿no? Y lo que te comentaba de Víctor Guten, últimamente estoy totalmente enganchado por lo que dice, porque es que no puedo estar más de acuerdo con él, ¿no? Y dice cosas súper bonitas, ¿no? Como por ejemplo que él, cuando era pequeño, tuvo la suerte de también nacer en una familia musical y que la madre les decía, este mundo no necesita a más músicos, necesita a mejores personas, ¿no? Entonces decía, si eres músico, plantéate cómo puedes hacer de este mundo un lugar mejor con la música, ¿sabes? O con la pintura, o con lo que quieras hacer, ¿no? Y entonces les decía una cosa muy bonita, ¿no? Que les decía, piensa que todos nacemos
con unas huellas dactilares que nunca van a volver a repetirse a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ya que tenemos esto que es un regalo y que hemos venido aquí como algo totalmente, pues no sé, yo soy muy espiritual, yo creo que siempre todos estamos aquí por algo, ¿no? Pero sí que es algo que es, si te pones a pensarlo, es tela de profundo, ¿no? Que dices, estás aquí en este mundo, las pasamos muchas veces canutas y muchas veces por cosas que no queremos hacer cuando realmente lo que tenemos que ser es libres, que hemos venido aquí, obviamente tenemos que cubrir las necesidades básicas que necesitamos como seres humanos, pero no perder nunca la libertad, ¿no? De decir, vamos a desarrollarnos sin la idea preconcebida de que tenemos que llegar a donde sea, ¿no? Yo, cuando, ya te digo, una de las cosas, ¿no?, que también me ha hecho mucha ilusión y me sigue haciendo ilusión es la capacidad de no ver ese límite, ¿sabes? De decir, te pones a estudiar algo y no limitarte, ¿no? A mí me da mucha lástima cuando me vienen alumnos que han estado con otros profesores y te dicen, no, es que yo eso nunca voy a ser capaz de hacerlo, ¿sabes? Y yo siempre les pregunto, ¿pero no vas a ser capaz de hacerlos? ¿Por qué? No, porque yo esto no, es que no puedo, pero dale igual. Y entonces se dan cuenta y yo les digo, vale, yo siempre les pido lo mismo, digo, déjame unos meses, ¿vale? Unos meses, tú déjame unos meses en los que vayamos a poner un plan de trabajo juntos, que tú te sientas motivado con el plan de trabajo que hagamos, o sea, que lo vamos a consensuar los dos y no vamos a pensar, no vamos a tener expectativas, ¿vale? Pero vamos a ver si realmente eres capaz o no, ¿vale? Pero antes de nada, el hecho de ponerte una idea tan fuerte como es decir, no soy capaz, es algo muy duro, ¿sabes? Porque además, el hecho de no ser capaz implica que muchas veces estas ideas no nos vienen de nosotros mismos, nos vienen del entorno en el que estamos, ¿sabes? Como por ejemplo me pasaba a mí con mi madre, quizás yo lo he padecido tanto con mi madre, que la mujer, pobrecita, y yo sé que ella no lo ha hecho con maldad, pero ella de alguna manera, como veía que el mundo de la farándula en general, como en todas partes, porque no lo digo yo, lo dicen un mogollón de músicos que hablo aquí, en Estados Unidos, o sea, siempre ha sido como una mentalidad que, aunque en el mundo anglosajón siempre se ha valorado más, pero siempre el mundo de la farándula ha sido el mundo en el cual bah, eres un bala perdida, ¿no? Pero ¿y si lo hacemos bien, no? ¿Y si hacemos como José Mota en plan humorístico y decimos, ¿y si sí lo hacemos bien? ¿Y si además nos planteamos hacerlo como algo que realmente necesitamos? Porque al igual que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, eh, cuando hemos hablado para organizar todo esto, ¿no? Yo a ti solamente necesito escucharte 5 minutos o un minuto para saber la pasión que tienes con la música, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Y es lo que yo espero que le pasen a muchas de las personas que nos están escuchando. Entonces, cuando sientes algo tan fuerte por algo, realmente te das cuenta que está por encima del dinero o del estatus social, está vinculado y arraigado a lo que tenemos como seres humanos, que la música ha estado presente no de ahora, desde la prehistoria, ¿sabes? Ha sido un modo de comunicación y es de hecho un lenguaje, igual que lo pueda ser el inglés o, ¿sabes? Yo, por ejemplo, con el inglés, por poner la comparativa, ¿no? Cuando vine aquí, tenía el típico nivel de inglés que tenemos en España, ¿no? Pero no tenía ni idea, o sea, me ponía a escuchar a los ingleses con acento del norte, del sur y de Pakistán y de todas partes y decía, madre mía de mi vida, digo, esto va a ser duro. Pero gracias a la música, que era lo mismo que me pasaba cuando me ponía a aprender o a intentar aprender canciones que no entendía nada, ¿sabes? Y yo decía, vale, me lo voy a plantear como la música. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que de escucharlo una y otra vez, de repente ya iba pescando palabras sueltas, ¿no? Hasta que ya poco a poco ya empezaba a entender frases y ya era capaz de coger y decir, ostras, ya empiezo a escuchar a gente por la calle y entiendo la conversación, ¿sabes? Y exactamente es lo mismo que ocurre con la música, ¿sabes? Esa es la mejor manera de aprender, porque al final cuando tú te pones a estudiar o te estableces las pautas y los límites de la teoría, está muy bien, pero también tienes que ser muy fuerte y tener una guía muy fuerte para no desembocar en esa frustración que es muy fácil, ¿sabes? Y todos hemos estado. Yo he estado en esa etapa también de frustración en la que de repente estás estudiando con alguien y de repente, obviamente, esa persona tiene más nivel que tú y en lugar de reforzarte a ti como persona y como músico, decirte, no te preocupes, que esto obviamente es algo que lleva tiempo, pero vamos a seguir
la ruta adecuada para que tú puedas llegar aquí o donde tú quieras llegar. No, en lugar de eso te hacen sentir como que no vales, ¿sabes? Y como que esto es algo que está solamente seleccionado para unos pocos. Y no es verdad, no es verdad, ¿sabes? Obviamente hay personas que podrán tener mayor destreza, otras veces, otras personas menos, pero al final la música es algo que está accesible para que cualquier persona lo pueda disfrutar, sea como una persona lo quiera hacer como hobby o como profesional. Entonces, yo es eso en lo que estoy obsesionado a día de hoy, ¿no? En el hecho de decir, vamos a hacer una masterclass en la que la gente que quiera, obviamente, se una a la pasión que por un lado vosotros tenéis con el método Rockstar y por otro lado yo me siento súper feliz de que hayáis podido contar conmigo para poder establecer pues ese punto, ¿no?, de encuentro en el cual a la gente le sirva para motivarse y no para frustrarse, ¿sabes? Y vaya tostón que os estoy contando. Dicho esto, nos hemos quedado sin tiempo, son y 27, nos van a cortar ya Instagram. Sí, ya nos van a Vamos a hacer, cortar. o cortamos y en 5 minutos nos conectamos otra vez y A ver qué profundizamos dice un la poquito audiencia, en a ver qué nos dice. Sí, la yo, masterclass. sí, como queráis. Yo por mí no hay problema, nos podemos conectar si queréis. Vale, pues volvemos a hablar ahora en 5 minutos, ¿vale? Venga, venga, perfecto. Venga, Venga, hasta chao. ahora. Hasta ahora.